Buenos días, comisionados. Para celebrar la 25ª sesión ordinaria de fecha 4 de julio de 2016, siendo las 11:27, se encuentran presentes la comisionada Eva Abaid Yapur, el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, el comisionado Javier Martínez Cruz y la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Por lo tanto, comisionados, existe quórum legal para dar comienzo a la sesión. Ahora bien, en virtud de la ausencia de la comisionada presidenta Josefina Román Vergara, de conformidad con el artículo 33, penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, la comisionada Eva Abaid Yapur será quien presida la presente sesión. Comisionada. Gracias, secretaria. Quería pedir el uso de la palabra. Adelante. Comisionada, quisiera hacer referencia del oficio Infoem, /presidencia, /0841, /2016, de fecha 4 de julio de 2016, que dirige la comisionada presidenta a esta Secretaría Técnica con la finalidad de justificar su ausencia a la sesión. Asimismo, referir el correo de esta misma fecha, mediante el cual la comisionada presidenta retira los recursos de revisión que se sometieron a consideración de este pleno para esta sesión en virtud de su ausencia. Gracias, secretaria. Tomamos nota. Y pregunto a mis compañeros si tienen alguna modificación del orden del día. Yo solicitaría sea retirado el punto número 4 del mismo y obviamente todos los recursos de la comisionada presidenta, como ya lo mencionó la secretaria, con base en el correo y en el oficio que le dio lectura. Entonces, si no hay ninguna otra modificación, tomar la votación de la orden del día. Comisionada que preside, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión, retirando los recursos de la comisionada presidenta y el punto 4 del orden del día. Gracias, secretaria. Pasamos al punto número 3, la aprobación del acta Infoem Ord 24, /2016, de fecha 29 de junio de 2016. Y pregunto a mis compañeros si tienen algún comentario o ya estamos en posibilidad de autorizarla. Comisionada que preside, se aprueba, una vez recabada la votación económica, se aprueba por unanimidad de votos el acta Infoem, /ORD, /24, /2016, de fecha 29 de junio de 2016. Gracias, secretaria. Pasamos al punto siguiente, que es la aprobación del Pleno del Acuerdo del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, por el cual se determina el nuevo domicilio oficial. Este acuerdo ya fue previamente circulado, ya tenemos todos los integrantes del Pleno conocimiento del mismo. Nada más pregunto a mis compañeros si alguien tiene algún comentario. Entonces, favor de tomar la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del acuerdo del Pleno de este instituto, por el cual se determina el nuevo domicilio oficial del mismo. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos de los presentes el acuerdo del Pleno de este instituto por el cual se determina el nuevo domicilio oficial del mismo. Gracias. Hacer los trámites correspondientes para la publicación en Gaceta de Gobierno, por favor. Sí. Pasamos al siguiente punto del orden del día, proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. El punto 6, se procede a los comentarios y discusión y en su caso aprobación de los proyectos de resolución de recursos de revisión, y tenemos un bloque que son bloques sin comentarios de proyectos de recursos de revisión del comisionado José Guadalupe Luna Hernández, y tenemos en la lista el recurso 1703, 1718, 1733, 1743 y 1758. En virtud de que no existen comentarios, favor de tomar la votación del bloque. No, se lo vamos a tomar. Comisionados, les pido emitan el sentido de su voto en relación a los proyectos de resolución de los recursos de revisión que ya han enlistado la comisionada que preside y que presenta el comisionado José Guadalupe Luna Hernández a este pleno. Comisionada Abaid. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionado Martínez Sánchez. A favor de los proyectos con voto particular en el 1743 y opinión particular en el 1733. Opinión particular. Comisionada
Zulema Martínez Sánchez. A favor de todos los proyectos, con opinión particular en el 1743. Comisionada que preside. A favor de todos los proyectos. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos todas las resoluciones de los proyectos de resolución que se enlistaron que pertenecen al comisionado José Guadalupe Luna Hernández, emitiendo voto particular el comisionado Martínez Cruz en el 1743 y opinión particular en el 1733, así como opinión particular de la comisionada Zulema Martínez Sánchez en el 1743. Gracias, secretaria. Damos paso al proyecto de recurso de revisión 1713, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. El sujeto obligado es el municipio de Teotihuacán. Él propone un sobreseimiento y tiene el uso de la palabra del comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada que preside. Muy buenos días a todas y a todos. No sin antes, desde luego, agradecer la especial diligencia con la que me permiten que mis temas sean resueltos antes para atender algunos compromisos previamente contraídos. En este caso, atendiendo desde luego los muy puntuales y adecuados y correctos comentarios y observaciones que se realizaron en los trabajos preparatorios de este pleno, me permitiré, si ustedes están de acuerdo, modificar el sentido de la resolución, que originalmente iba en un sobreseimiento y quedaría en un modifica. La precisión de los resolutivos queda en los términos del oficio que previamente enviado a la Secretaría con las siglas de identificación de mi ponencia y el número 236 del presente año. Gracias, comisionado ponente. Secretaria, con estas modificaciones que hace el comisionado Luna, le pido tomar la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1713 que remite el comisionado Luna. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor con la modificación propuesta en el oficio que el comisionado turnó. Gracias. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada que preside. A favor modificado con base en el oficio mencionado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1713, modificando la respuesta del sujeto obligado, así como las modificaciones expuestas por el ponente y referidas en el oficio número 236, diagonal 2016, que ha remitido a esta Secretaría Técnica. Gracias, secretaria. Damos paso a las negativas de información y desechamientos por recursos extemporáneos o anticipados que nos remite el comisionado Luna. Son dos proyectos de recurso de revisión, es el 1653, sujeto obligado municipio de Tenguistenco, y hacer una negativa ordena la entrega de información, y el recurso 1728 el sujeto obligado es el municipio de Rayón, y al ser una negativa ordena la entrega de información. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias. También, si me lo permiten, en el caso de el proyecto de resolución al recurso 1728, atendiendo también sus comentarios, realizaría una precisión en el inciso G, que quedaría de la siguiente manera: documento que contenga la aprobación del programa anual de obras. Gracias, comisionado ponente. Secretaria, a favor de tomar la modificación expuesta por el comisionado Luna, y si no existe ningún otro comentario, a favor de tomar la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación a los proyectos de resolución de los recursos de revisión que presenta el comisionado Luna en el bloque de negativas de información y desechamientos por recurso extemporáneo. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor del proyecto 1653 y del 1728 modificado. Gracias. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor con la modificación al 1728. A favor de los dos proyectos, pero con la modificación del 1728. Gracias. Comisionada que preside. A favor de los proyectos con la modificación al 1728. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos las resoluciones de los recursos de revisión 1653 y 1728 con las modificaciones expuestas por el ponente. Gracias, secretaria. Damos paso al siguiente punto del orden del día, proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno, y se procede a los comentarios y discusión del proyecto de resolución del recurso de revisión 1619, que es remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. El sujeto obligado es la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y está proponiendo revocar la respuesta. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada que preside. Quise tomar la palabra para exponer
la naturaleza en que se resolvió este recurso de revisión de la Procuraduría General del Estado de México, en el sentido de que compartirles con ustedes que de verdad fue un recurso que tuvimos la oportunidad de dedicarle muchas horas a su estudio. Buscamos verdaderamente atender los dos derechos fundamentales que este órgano garante ha manifestado en reiteradas ocasiones, que es nuestra razón de ser. Y también atendiendo, creo que un momento de coyuntura donde, lo hemos planteado muchas veces, estamos viviendo temas que nos llevan a realmente estudiar plenamente y encontrar este equilibrio y armonía entre dos derechos que no se contraponen, más bien están vigentes y muchas de las veces entran en tensión o se presentan en diferentes circunstancias. En particular, este caso es la solicitud de una sentencia que, como bien lo establece la Ley General de Transparencia, es información pública de oficio para un poder, que es el Poder Judicial. Y entiendo que precisamente como lo manifestaba el barón de Montesquieu en su libro El espíritu de las leyes, y este equilibrio o división de poderes manejaba una naturaleza particular para cada uno de estos poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Bajo esta tesitura, una primera respuesta que da el sujeto obligado es decir, ante una petición de una sentencia que hace identificable, desgraciadamente de entrada, el nombre de la persona, pide una sentencia y contesta que no son ellos quienes emiten sentencia. Buscamos, y es cierto, identificamos que al formar parte dentro de un proceso penal, tiene conocimiento de la sentencia o de la notificación de la sentencia. Sin embargo, creo que decíamos, en este contexto de complejidad que se hacen presentes los derechos, y como bien lo precisa el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 5, por su naturaleza, hace una clara distinción y el peso que tiene el derecho a la intimidad y la privacidad, sobre todo cuando estamos hablando en materia penal. En materia penal, porque cuando yo planteaba precisamente esta propuesta de Montesquieu de división de poderes, nos dice que es el Poder Judicial el que tiene que precisamente impartir esta justicia, esta interpretación de la ley que hace el legislativo. Y también tiene su propia naturaleza el Poder Ejecutivo, que es precisamente a quien pertenece la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Un poder que, como bien lo manifiestan, es un poder para ejecutar, para poner en práctica políticas públicas. Nosotros, cuando empezamos a estudiar el recurso y precisamente en poder garantizar también ese derecho que resulta fundamental, que es el acceso a la información pública que solicita un particular, creo que entramos en un punto donde ya se nos era muy difícil no encontrar esa limitante que puede ser la violación de la privacidad y la intimidad, o violentar otro derecho que, aunque es una persona que está imputada, al hacer identificable ya su nombre, difícilmente creo que podemos hacer una versión pública que, como bien se ha planteado, para el Poder Judicial es información pública de oficio, pero para el Poder Ejecutivo y para la Procuraduría tendría que ser versión pública, no de oficio, conocimiento de un documento que está dentro precisamente de un procedimiento que es de dos, de una víctima y de un imputado. Y para eso hay otra política pública que el Ejecutivo tiene que desarrollar y que no sé ni somos quien para juzgar si funciona la política pública de rehabilitación o reinserción social. Y esa política pública de reinserción social tiene una finalidad, es precisamente poder reincorporar a estas personas que han violado o que han hecho un ilícito. Un ilícito que no sé si pagando su culpa, sea corporal o sea económica, pueda, una vez ya saberse una sentencia, se pueda precisamente reincorporarse y no poner en riesgo esta política pública de reinserción social. Sé que es un tema muy difícil. Yo, la verdad, en este sentido, y al hacer una ponderación no de derechos, sino de principios
Me preguntaba, ¿qué aporta para la transparencia el conocer una sentencia que es parte inherente de un procedimiento interno entre el Ministerio Público, ¿sí?, y precisamente un imputado? ¿Qué aporta para la transparencia esto y no ponga en riesgo un derecho fundamental como es el derecho a estos datos personales, a esta persona que ya es identificable? Aunque demos la sentencia, no sabemos si en este litigio concluya o, como decíamos, en este proceso de rehabilitación pueda subsanar su deuda con la sociedad y se pueda reincorporar, porque ya al hacerlo público difícilmente creo que podremos, sí, volver a esa intimidad y a esa privacidad. Entiendo que el tema puede llevarnos a un debate muy grande. Yo, la verdad, en este momento opto precisamente por ordenar, ¿sí?, como lo manifiesta en su momento el sujeto obligado, tiene conocimiento de la sentencia, pero manifiesta que al contener datos personales lo clasifica. Ordeno la clasificación de estos datos personales y fundamento en todo mi estudio precisamente esta ponderación de principio, dándole para el caso de esta pregunta o esta respuesta que hago, ¿qué aporta para la transparencia conocer una sentencia que puede tener conocimiento el Ministerio Público, que su función, como decíamos, es el defensor de la víctima, y no así el Poder Judicial, que su naturaleza sería exactamente garantizar el pleno estado o la plena conclusión y una sentencia firme, y tendrá, como lo dice la ley general, que hacer pública su sentencia con su propia naturaleza, porque además plantea una serie de procedimientos y elementos que tendrá que tener estas versiones públicas que tenga que hacer el Poder Judicial. Esos son los elementos que fueron sustanciales para mí para decidir el sentido de esta resolución, y bueno, muchas gracias por su comprensión. Gracias, comisionado ponente. Tiene la palabra el comisionado Luna. Muchas gracias, comisionada que preside. He dado seguimiento con especial atención a este proyecto de resolución, cuya complejidad ya se ha explicado y que efectivamente nos ha llevado mucho tiempo de revisión, porque en efecto desde hace 2 semanas había un proyecto de resolución. El comisionado ponente, atendiendo como siempre le ha caracterizado los distintos puntos de vista que se vierten, ha estado realizando una serie de estudios muy profundos sobre el tema, tratando de encontrar la mejor respuesta posible, y hemos venido variando el sentido de las resoluciones, en mucho también como consecuencia de las muy desafortunadas respuestas del sujeto obligado. Se trata, como ya se ha referido, de una solicitud para acceder a una sentencia que se le requiere a la Procuraduría de Justicia, y el titular de la Unidad de Transparencia responde a esta solicitud señalando que la Procuraduría de Justicia, como no le corresponde dictar sentencias, estoy citando, ni dictar autos donde se decrete causar estado de ejecutoria, no cuenta con las resoluciones. Vaya respuesta del sujeto obligado. El representante social no tiene el documento con el cual concluye una controversia en la cual es parte. Entonces, ¿bajo qué elementos la Procuraduría, por ejemplo, inicia los procedimientos de revisión de las sentencias de primera instancia? Es realmente inaceptable esta primera respuesta. Ya en un alcance posterior, en el informe justificado vuelve a ratificar tan desafortunada respuesta, y en el alcance que se entrega en fecha posterior al cierre de la instrucción, nos dice que se trata de información confidencial. Qué bueno que el comisionado ponente refiere precisamente esta figura central del Estado constitucional de derecho, que es la división de poderes, y debemos de entender ese modelo ya no en el modelo tradicional de 3 poderes, sino en una diversidad adicional de poderes, entre los cuales, sin que seamos un poder, este órgano autónomo se constituye como un órgano de control
de las autoridades en materia de estos dos derechos. Ello es importante porque hay que decir algo. El modelo de división de poderes nunca estuvo planteado en un sentido en el que los poderes no tuvieran lo que los padres fundadores de Norteamérica han denominado un modelo cooperativo entre los distintos poderes, y así lo plantean ellos en la Constitución, lo cual implica que no está peleado el Ejecutivo con el Judicial, sino que cada uno de ellos cuenta con facultades exclusivas, colaboran en el desempeño de la función pública, existen mecanismos de control, dijera Hamilton, para que el egoísmo de unos controle el posible acto corrupto de otros. Y en este caso, precisamente por eso es la segunda instancia en todos los procedimientos judiciales, y particularmente en el caso penal, para que cuando el Ministerio Público no se sienta conforme con la resolución de primera instancia, pueda procurar en un órgano superior el control de la sentencia inicialmente dictada. Pero ¿cómo va a poder ejercer este control de la resolución de la primera instancia si el representante social, como nos dice en su primera respuesta y en el informe justificado, no cuenta con la sentencia, que es la materia a controlar en la segunda instancia? Es realmente preocupante esta situación, y voy al segundo aspecto, la declaratoria de confidencialidad. Bien se ha dicho, las sentencias son obligación de transparencia del Poder Judicial y deben de estar en la plataforma en versión pública. Mucho se ha escrito sobre la transparencia judicial y la necesidad de que la sociedad acceda a las sentencias como un mecanismo para verificar y controlar que las resoluciones que están emitiendo los jueces son coherentes, que no hay diferencias, que hay sistematicidad, para hacer un control desde el ámbito académico, social, ciudadano, de la actuación de ellos, como la hay en el caso de nuestras resoluciones. Nosotros emitimos resoluciones en versiones públicas para que la sociedad pueda revisar, se elaboran índices, nos revisan qué tanto revocamos, qué tanto confirmamos, bajo qué criterios estamos sobreseyendo, para analizar que no estemos tomando un criterio en un sentido o en otro. Yo, por ejemplo, admiro mucho, y lo debo decir públicamente, la consistencia con el que la comisionada que preside, por ejemplo, ha sostenido siempre un criterio en lo que era la interpretación del 20 fracción 6 de la ley anterior, y siempre me ha demostrado precisamente esa coherencia al resolver ese tema, independientemente de los hechos. La hipótesis jurídica ha sido lo que ha orientado el criterio, y eso es lo que es susceptible de que la sociedad conozca y revise al acceder a las versiones públicas de nuestras resoluciones, y en este caso de las resoluciones del Poder Judicial. Curiosamente, si revisamos, la Constitución Federal solamente establece la posibilidad de que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación que integre un comité integrado por 3 ministros para revisar aquellos asuntos jurisdiccionales que le correspondan en materia de recurso de revisión. Las disposiciones solamente le otorgan a la Suprema Corte esta vía, ni siquiera al Poder Judicial local. Por lo tanto, es este órgano garante el encargado de resolver todos los temas que correspondan a los recursos de revisión, que incluso tengan como objeto las sentencias. Sin embargo, hay un problema en particular con esta resolución, con este recurso, que quien hace la solicitud identifica con mucha claridad el nombre de la persona que susceptiblemente fue sujeta a un juicio penal y de la cual se presume hay una sentencia. Esto viene a colisionar con el supuesto de la versión pública de la resolución como obligación de transparencia. Y entonces ahí estamos nosotros en un verdadero embrollo, porque si lo que la ley mandata es que sobre todas las sentencias del Poder Judicial haya versiones públicas, y si en este caso la persona hace identificable a la persona que fue objeto del procedimiento judicial penal, ¿cómo se podría proteger a través de una versión pública? Prácticamente sería imposible. Si se emitiera
la sentencia en versión pública protegiendo el nombre del supuesto infractor, porque no sabemos en qué sentido se resolvió la sentencia, estaríamos identificando ya. Sin embargo, la versión pública sí puede proteger otros datos adicionales. Por ejemplo, las víctimas, los nombres de las víctimas del hecho delictuoso que motivó la investigación y el procedimiento. Lo único que quedaría expuesto sería el nombre del probable infractor. Y ahí, para tratar de resolver esa situación, yo acudo a esta resolución que he citado muchas veces del Tribunal Constitucional alemán, que precisamente hace el juicio de ponderación. Es uno de los tribunales más especializados en el juicio de ponderación. Quiero decir que tanto la Corte Constitucional colombiana como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al aplicar los tres juicios, siguen mucho al Constitucional alemán. En la sentencia sobre el espionaje acústico masivo del 3 de marzo de 2004. En esta resolución sobre escuchas telefónicas, uno de los planteamientos que hace el Constitucional es que la persona titular del derecho debe de hacer todo lo posible por protegerlo. Esto es, lo he dicho en varias capacitaciones de manera chusca, si yo me salgo al patio del instituto a hablar por teléfono con alguien y a declararle muchas cosas, pues obviamente que los funcionarios que pasen por el patio y que lo escuchen van a enterarse de la comunicación que yo, si quería proteger como privada, debí de haber realizado al interior de mi casa y en la habitación más privada de ellas, para declarar lo que tenía que declarar, no en la vía pública. Y en este caso, si la persona está involucrada en la probable comisión de un delito, pues evidentemente que al actuar de esa forma antijurídica, precisamente está dejando de proteger su privacidad en lo que corresponde a el probable hecho delictivo que se investigó. Me parece, insisto, que la respuesta inicial de la Procuraduría a nada ayuda, ha complicado mucho el trabajo meticuloso, serio y, como siempre, muy profesional del comisionado ponente, que ha cargado sobre sus hombros con la necesidad de encontrar una respuesta jurídica correcta al asunto en cuestión. Y creo que el tema fundamental y que no nos dijo la Procuraduría es si había causado estado de procedimiento. Seguramente si nos hubiera señalado que ha causado estado de procedimiento o no, tendríamos elementos más adecuados para determinar si la clasificación de la información era correcta o no y en consecuencia tener las luces adecuadas, algo que la Procuraduría debe tener, porque en control de procesos siguen precisamente el proceso judicial y saben en qué situación se encuentra. Por lo tanto, con el mayor de los respetos, como siempre, con mi consideración más amplia a la labor profesional que realiza el comisionado, no podré acompañar esta resolución y emitiré un voto disidente. Perdón por extensión. Al no existir más comentarios, secretaria, a favor de tomar la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1619 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionado Luna. En contra, con voto disidente. Comisionada Martínez Sánchez. En contra, con voto disidente, pero. Comisionada que preside. En contra. Comisionados, en esa virtud no se aprueba el proyecto de resolución del recurso de revisión 1619 y se tendría que retornar a otro de los integrantes del Pleno. Conforme al libro que lleva esta Secretaría Técnica le correspondería a la comisionada presidenta, sin embargo, como ella está ausente, el siguiente turno le correspondería a la comisionada Baid, por lo tanto se retornaría a la comisionada Baid. Gracias, secretaria. Se solicita un receso. Continuamos, secretaria, por favor. Pasamos al proyecto de resolución del recurso de revisión. Son los del bloque. Vamos a pasar al bloque sin comentarios y tenemos en la lista el recurso 1639, 1642, 1644, 1690, 1699, 1702, 1707, 1710,
1717, 1724, 1730, 1735, 1742, 1754 y 1775. Favor de tomar la votación, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación a los proyectos de resoluciones de recursos de revisión a los que ya ha dado lectura la comisionada que preside. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos del bloque, con voto particular en el 1707. Gracias. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor de los proyectos con opinión particular en el 1707. Gracias. Comisionada que preside. A favor de todos los proyectos con voto particular en el 1735 y 1775. Gracias. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión que ya ha enlistado con anterioridad, emitiendo voto particular el comisionado Javier Martínez Cruz en el 1707, opinión particular de la comisionada Zulema Martínez Sánchez en el mismo recurso y voto particular de usted en los recursos 1735 y 1775. Gracias, secretaria. Hacemos lo conducente con el proyecto de resolución de recursos de revisión acumulados 1674 y 1679 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. El sujeto obligado es el municipio de Acambay de Ruiz Castañeda y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la palabra el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada que preside. Por favor, para que se me permita hacer una modificación en el resolutivo segundo en los numerales 1 y 2, ambos en el inciso B, para quedar de la siguiente manera. Para el caso del resolutivo del numeral 1, el inciso B sería el currículum vitae de los directores y subdirectores y sus respectivos soportes documentales. Para el caso del numeral 2, el inciso B quedaría el currículum vitae de los directores y subdirectores y sus respectivos soportes documentales, y los demás numerales quedarían e incisos quedarían en sus términos. Muchas gracias. Gracias, comisionado ponente. Secretaria, a favor de tomar de todo y cada uno de los comentarios que hizo el comisionado para modificar el resolutivo segundo, y en virtud de que no existen mayores comentarios, a favor de tomar la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1674 y 1679 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada que preside. A favor modificado con voto particular. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución de los recursos de revisión acumulados ya mencionados o las modificaciones hechas por el ponente y emitiendo voto particular la comisionada que preside. Gracias, secretaria. Continuamos con el proyecto de resolución de recurso de revisión 1680 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. El sujeto obligado es el municipio de Nezahualcóyotl y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la palabra la comisionada ponente. Gracias, comisionada que preside. Haré una precisión. En el resolutivo primero voy a eliminar el numeral tercero. Es la única modificación que haría al respecto del sentido y todo continúa en sus mismos términos. Únicamente en el resolutivo primero se elimina el numeral tercero. Gracias, comisionada ponente. Secretaria, a favor de tomar las modificaciones que hace la comisionada Zulema Martínez y en virtud de que no existen mayores comentarios, a favor de tomar la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1680 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación propuesta por la comisionada. Comisionada que preside. A favor modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1680 con las modificaciones expuestas por la ponente. Gracias, gracias, secretaria. Pasamos con el proyecto de recurso de revisión 1712 que yo someto a consideración. El sujeto obligado es la Secretaría de Finanzas y propongo modificar la respuesta del sujeto obligado. El comisionado Martínez Cruz hará uso de la palabra. Muchas gracias, comisionada que preside. Solamente para argumentar cuáles son los puntos que me llevan a ir en contra del sentido de la resolución. Sí, he manifestado el criterio que he venido arrastrando de que cuando hay una solicitud de acceso a la información, la pregunta que se hace uno o que me hago es precisamente a qué sirve al acceso a la información pública un documento que tiene una naturaleza y que surge, como es el caso del gafete. Es un documento que hace identificable precisamente a un miembro de la administración pública, ¿sí?, que tiene ciertas medidas de seguridad y que avala y acredita en su momento
un director de recursos humanos o de administración. El criterio que se ha planteado es que precisamente al ser un documento que puede permitir violentar lo que sería la seguridad, creo que es un documento que tiene que resguardarse y solamente hacerse presente precisamente en el espacio y tiempo donde el servidor público puede acreditar la función y obviamente su naturaleza de servidor público. Entonces, en este sentido, mi voto será en contra. Gracias. Gracias, comisionado Martínez. Yo quiero hacer uso de la palabra en virtud de que soy la comisionada que presenta el proyecto. Desgraciadamente no logramos el consenso. Es un criterio que ya está prácticamente definido por cada uno de los compañeros comisionados que integramos el Pleno, pero sí quiero puntualizar que para mí el gafete credencial que se le otorga a una persona en carácter de servidor público es el documento a través donde se le da fe, donde un área administrativa consta de que el servidor público se ostenta en un cargo determinado. Entonces es importante que tanto la foto y la firma del servidor público que se ostenta en determinado cargo, que así lo acredita el área administrativa de la dependencia correspondiente, sean visibles para que la persona que lo quiera corroborar pueda hacerlo. Si bien es cierto, la mayoría de los gafetes o credenciales se utilizan al servidor público que presta un trámite, no nada más a los que realizan un trámite o un servicio al público. La mayoría de los servidores públicos, en la mayoría de las dependencias, se les emite un gafete credencial. Es por eso que mi criterio es que sí sea público, tanto la foto y la firma, es decir, que el gafete credencial se entregue de manera íntegra. Es lo que quería puntualizar porque obviamente voy a perder el recurso. Adelante, comisionada Zulema. Muchas gracias. Yo creo que nada más para mí es importante hacer una precisión que a todos nos ha costado mucho trabajo tocar este tema, que ha sido un trabajo arduo de todas las ponencias, el estudiar qué va a pasar al respecto del tema de la fotografía de los gafetes, que yo creo que es el tema más delicado y que nos ocupa, porque al final del día para nosotros, y que también yo comparto el criterio con el comisionado Javier, la foto es algo que te hace identificable y que no por el hecho de ser servidor público tienes que mostrar todos los documentos que te hagan identificable, y de esta fotografía te hace identificable, además de que como objeto principal del gafete credencial, y que así lo tiene publicado el mismo gobierno del Estado, sirve para proporcionar al servidor público del sector central de gobierno del Estado una identificación que lo acredite como tal y que permita su identificación ante los usuarios de nuestros servicios, y en su caso, en algunos casos, para el registro de la puntualidad y de la asistencia. Entonces, en este caso, a mí me parece que el gafete no tendría por qué hacerse público, y en todo caso tendría que acudir al área en donde está el servidor público para que el servidor público le mostrara su gafete de manera completa. Entonces, por eso es que en este sentido yo también comparto el criterio con el comisionado Javier Martínez, y mi voto será en contra. Gracias, comisionada Zulema. Voy a hacer uso de la voz para comentar lo que hace referencia a la comisionada. Sí, si bien es cierto, y como lo menciona ahorita, el sujeto obligado en este caso, que es el Gobierno del Estado de México, tiene publicado, de lo que dio lectura a la comisionada podemos ver tres opciones. Dice, acredite como tal, es decir, como servidor público, para la prestación de un servicio, o en su caso para la asistencia. Entonces nos damos cuenta que es una... el gafete credencial tiene varias excepciones con las que podemos utilizarlo como servidores públicos. Insisto, es parte de los criterios que cada uno hemos venido manifestando. No se trata aquí de convencernos o no, son criterios que ya están muy marcados, pero es que dejar claro el por qué van los sentidos de los votos, y en este caso porque yo como comisionada ponente presento el proyecto en este sentido. En virtud de que ya ha sido agotado el tema, tomar la votación, por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1712 que presenta la comisionada Abahí. Comisionado Martínez Cruz. En contra. Comisionada Martínez Sánchez. En contra. Comisionada, en virtud de lo anterior no se aprueba el proyecto de resolución del recurso de revisión 1712, y por cuestiones de turno le correspondería al comisionado Luna, pero en virtud de que está ausente en esta parte de la sesión, el retorno le corresponde conforme al libro de gobierno de esta Secretaría Técnica al comisionado Javier Martínez Cruz. Gracias, secretaria. Continuamos con el recurso, al bloque de negativas de información y desechamientos por recurso extemporáneo anticipado.
tenemos listados el recurso 1649 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. El sujeto obligado es el municipio de Coyotepec y es una negativa y propone un sobreseimiento. El recurso 1685 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez, el sujeto obligado es el municipio de Texquiac, es una negativa y por lo tanto ordena entrega de información. Y esos son todos los recursos que tenemos listados. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario o quisieran apartar alguno para exponerlo. Secretaria, a favor de tomar la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación a los proyectos de resoluciones de los recursos de revisión listados en este bloque, a los que ya ha dado lectura la comisionada que preside. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor del proyecto 1685. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. ¿Sí me escuchan? A favor de los proyectos. Comisionada que preside. A favor de los proyectos. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos los recursos de revisión pertenecientes a este bloque de negativas. Gracias, secretaria. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, es la presentación por parte de la Secretaría Técnica del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto y se tiene por presentado. Pasamos al punto de asuntos generales. Tenemos enlistado un solo punto en el rubro de asuntos generales, es el 33.1, aprobación del Pleno para la acumulación de recursos de revisión. Comisionados, pongo a su consideración la propuesta de acumulaciones de recursos de revisión. En primer término, el 1873 y 1874, y acumularía el comisionado Luna. 1841, 1876 y 1877, acumularía la comisionada presidenta. 1798, 1890, 1891 y 1892, también acumularía el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. El 1893 y 1894, igualmente el comisionado Luna. Otro bloque referente a los recursos de revisión 1895, 1909 y 1910, que acumularía la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Un siguiente bloque que es del 1896 al 1899 y acumularía la comisionada presidenta. Y finalmente otro bloque del 1901 al 1908, pero serían acumulados a otro bloque previamente acumulado por el comisionado Luna, 1763 y 1788 y 1789. Serían todos. Gracias, secretaria. Por favor, toma la votación. Comisionados, una vez recabada de manera económica la votación de la aprobación de la acumulación de los recursos, se aprueban estos por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. En virtud de que hemos agotado todos y cada uno de los puntos del orden del día de hoy, siendo las 13:30, se da por concluida la presente sesión. Gracias.